toxicología marina y pesquerías y también conservación. A continuación, les dejo con Laia Muñoz. Laia. Hola Mario, mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad, gracias al Instituto Nacional de Pesca y por supuesto, las instituciones que están permitiendo que estos espacios súper importantes en donde podamos compartir un poquito algo de lo que hemos estudiado a lo largo de nuestra carrera y lo podamos compartir con el público. Es súper grato ver que hay muchas personas en las salas, ver que hay algunas personas en el Facebook y espero que de alguna forma esta pequeña charla nos ayude a ver un poco con más claridad la importancia que tienen justamente la genómica en los estudios o en el estudio de las especies pesqueras de interés comercial en Ecuador, pero también en muchas partes del mundo. Entonces, para dar inicio a esta pequeña charla, yo me tomé el atrevimiento de copiar textualmente, y por eso está en inglés, una frase tan importante y qué tan valioso ha sido el estudio genómico y está siendo el estudio genómico en estas especies marinas, en el ecosistema marino, porque ya vamos a ver más adelante, pero todos sabemos que es bastante complicado poder hacer un seguimiento exhaustivo de las especies que están en el océano, justamente por el hábitat en donde se encuentran. Entonces, la genómica nos está ayudando y nos está dando luces para poder entender un poco más qué es lo que está pasando en el ecosistema marino. Para empezar, entonces, quisiera tocar un par de términos bastante claves que nos van a permitir ir ahondándonos poco a poco en esta importancia de las especies comerciales. Entonces, el primer término que quise compartir con ustedes es el término de recurso pesquero. Estos significados los tomé de la FAO y un recurso pesquero básicamente es la comunidad o la población de un grupo, ¿cierto? En este caso, comunidad de especies o población de un grupo de individuos de una misma especie, de donde se van a hacer capturas pesqueras. Y esto se diferencia en una parte bien importante y bien específica de lo que nosotros conocemos como stock de pesca, porque el stock de pesca es esa población aislada, y le puse aislada porque que sea aislada no significa de ninguna manera que hayan barreras geográficas que le aísle. No podemos poner barreras geográficas en el mar y decir, estas especies de aquí me pertenecen a mí. Ellas son totalmente libres y su movimiento es totalmente libre, pero gubernamentalmente en cada uno de los países o de las regiones se han establecido stocks o grupos, ¿verdad?, de especies que son jurisdicción de cada una de estas regiones. ¿Qué es lo importante y cuál es el mensaje súper importante de esto? Que estos stocks de pesca tienen que ser autosostenibles en el tiempo, es decir, que la población pueda, mediante su reproducción, mantenerse y no empezar a decaer. Ahora bien, estos stocks, y obviamente a lo largo del tiempo, las pesquerías han sido estudiadas, y la FAO es uno de los entes gubernamentales o uno de los entes internacionales que controla, ¿cierto?, cómo es que va avanzando o cómo ha ido avanzando la pesca a lo largo del tiempo. Ustedes en esta gráfica están viendo qué es lo que ha pasado desde 1950 hasta el 2018. Y está claro para todos que definitivamente hemos ido ascendiendo en capturas en el mundo a lo largo del tiempo. Estos datos los tomé de la FAO, del último informe que fue publicado hace unas semanas, el informe del 2020, y tomé 3 aspectos importantes que tal vez nos sirven a todos para ir entendiendo un poco qué es lo que está pasando con las pesquerías. El primero de esos puntos importantes es el récord al que llegamos en el 2018, que nos dice que hay un total de capturas métricas récord de 96.4 toneladas métricas. Eso es algo bastante grande y que definitivamente podemos ver cómo va ascendiendo en la curva. ¿Qué es importante y qué está pasando además de estas capturas? La primera cosa que está pasando es que más o menos 3.2 billones de personas en el mundo utilizan
el pescado como su primera fuente proteica, como su fuente de proteínas. Y lo segundo, súper importante a nivel social, es que el 10% de la población mundial vive de la pesca. El 10% de la población mundial tiene como único ingreso la pesca o la acuicultura. Y para eso, y en aras de esto, la FAO y todos los encargados del estudio de las pesquerías tienen 3 términos muy importantes que permiten entender o permiten saber o les permiten analizar cómo es que están estos stocks de pesca. Entonces ellos han clasificado los stocks de pesca en 3 grupos. El stock sobreexplotado, el stock que está dentro del máximo sostenible y el stock que está subexplotado. Vamos a definir estos 2 términos iniciales. ¿Cuál va a ser el stock sobreexplotado? Básicamente va a ser el stock que ya se pasó del límite de capturas y que esa población va a entrar en colapso, ¿verdad? Va a entrar a agotarse porque ya no se pueden reproducir los individuos y van a empezar a disminuir en número. Entonces, el stock sobreexplotado es lo que ustedes están viendo en la gráfica, en la parte derecha, que dice que está que está en color naranja. Y ustedes se están dando cuenta que desde el 74 al 2017, los stocks sobreexplotados cada vez son más. Es decir, empezamos con pocos stocks que estaban sobreexplotados y ya en el 2017 hay muchos stocks sobreexplotados. Ahora bien, los que están dentro de estos stocks que son saludables son los stocks que están dentro del máximo sostenible o los stocks que están subexplotados. Cuando hablamos de un stock de máximo sostenible, hablamos y utilizamos un término bastante teórico, ¿cierto? Un término promedio bastante teórico, porque sabemos que los peces y las especies generalmente de interés comercial son biológicas y por tanto están en un dinamismo constante. Entonces es algo teórico, pero es algo que nos permite saber que las especies pueden reproducirse y puede mantenerse esa población de una forma saludable. Y los que están subexplotados, pues por supuesto son los que tal vez se podrían explotar más, pero también es bastante claro en esta gráfica que en estos momentos los stocks subexplotados son bastante o han disminuido mucho. Sin embargo, si bien es cierto, ustedes están viendo aquí lo que reporta la FAO. ¿Cómo reporta esto a la FAO? Porque todos los países del mundo le envían a la FAO las capturas que ellos recogen de las diferentes pesquerías de cada país. Pauli y Seller en el 2017 hacen su primera publicación que corresponde a un conjunto de publicaciones y que ustedes también pueden ingresar a la página web de Pauli, que tal vez si es que desean después les puedo indicar cuál es. Y ellos hacen una reconstrucción de estas capturas y ustedes en esta gráfica que está aquí pueden ver las capturas reportadas por la FAO y la reconstrucción que ellos hacen en color café. Claramente está aquí que lo que se está reportando está bastante lejos de la realidad. ¿Por qué? No es porque la FAO tal vez tiene mal o ha procesado mal sus datos. La razón es porque no todos los países reportan toda su pesca. Muchos países solo reportan la pesca industrial. Muchos países no reportan pesca artesanal, no reportan pesca deportiva, y esto hace que de alguna forma se subestimen las capturas. Estos investigadores justamente van analizando qué es lo que va pasando con las especies, por eso ustedes están viendo ahí especies muy representativas que muchas veces han llegado al colapso y que han tenido que recuperarles justamente porque debido a la sobrepesca han colapsado. Entonces, definitivamente, la primera conclusión que podemos ir sacando es que, y ustedes aquí están viendo en esta imagen que también es obtenida del investigador Pauli, cómo desde 1950 al 2014 han aumentado las pesquerías. Empezaron en azul y vamos viendo que poco a poco el mapa se va haciendo mucho más rojo, es decir, van aumentando estas capturas
en todo el mundo. Esto nos va diciendo que definitivamente la pesca ha evolucionado de una forma abismal. Y el Pacífico tropical es uno de los océanos, o tal vez el océano, según algunas publicaciones científicas, que tiene mayor captura de especies en lo que se refiere a pesquería. Y dentro de ese Pacífico oriental, en el que está Ecuador, Ecuador tiene un papel súper importante y Ecuador es protagonista porque es el segundo país atunero más grande de esta región. Cerca del 46% de las capturas del Pacífico Oriental en el 2015 corresponden solamente a Ecuador. Esto es muy bueno para el país, pero también le da al país una responsabilidad enorme porque tiene que cuidar estos stocks de pesca de los que hemos venido hablando para que puedan ser stocks súper sustentables. Y justamente, hablando de Ecuador, hay algunas cifras que quise compartir con ustedes para que vayamos un poco viendo cómo está Ecuador y qué es lo que está aportando la pesquería al país. Los datos fueron tomados de Martínez en el 2015 y también del último censo pesquero que realizó el gobierno. Entonces, el número total de pescadores oscila entre 63,000 y 82,000 pescadores. El número total de embarcaciones dedicadas a la pesca está cerca de 48,394 embarcaciones. Estos pescadores y estas embarcaciones están generando unos réditos económicos súper importantes para el país. 200 millones de dólares son producto de las ventas de pescado a nivel nacional y 364 millones de dólares son producto de las ventas o de las exportaciones de pescado a nivel nacional. La pesca es el segundo generador de plazas de trabajo después del área petrolera en el país. Y dentro de muchos recursos pesqueros les quise justamente representar en ese mapa que ustedes están viendo que tenemos una variedad increíble y de hecho ocupamos y se pesca en este país niveles tróficos desde crustáceos y desde organismos que están en los primeros niveles tróficos hasta predadores tope que son increíbles como los atunes, el dorado, el guajo, entre otros. Estamos viendo y vimos entonces cuál es la importancia de las pesquerías, por qué es tan importante la pesquería a nivel mundial, algunos datos de Ecuador. Ahora bien, vamos a entrar o vamos a ir adentrándonos un poco en las especies. Y lo primero de lo que quise hablar con ustedes es de qué amenazas tienen estas especies. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de las amenazas de contaminación. Muy seguramente los que han estado participando en estas reuniones ya han escuchado algo de contaminación, pero la primera amenaza que tienen las especies en el mar, o una de las amenazas, es la contaminación por plástico. Y ojo que estoy hablando de las especies, no de las especies de interés comercial, sino de las especies. No es que el atún, por ser atún y porque la gente se lo come, no come plásticos y se puede morir porque ingiere plásticos. Todas las especies son importantes, todas están en el océano y todas se ven afectadas de la misma manera por las mismas amenazas. Otra de las amenazas súper importantes es el derrame de crudo. Se me viene a la mente, por ejemplo, el derrame que hubo de Jessica en Galápagos. Entonces, todas las especies se ven afectadas por crudo y también por los desechos mineros que por algunos métodos, como el método de amalgamación, en países como Ecuador, van por escorrentia y terminan en el mar. La destrucción de hábitat es bastante importante también en las especies. Muchas veces la construcción de malecones, la construcción de hoteles cerca de las playas, genera que las especies que muchas veces no vemos se vean afectadas, que las especies se vean afectadas no solo por las construcciones, sino también porque eso genera tráfico antropogénico, eso genera paso de personas, y el hecho de que haya muchas personas en un área hace que los organismos pues ya no estén del todo bien allí.
Otro aspecto súper importante es la sobrepesca, y esto que quede súper claro, no es la pesca, es la sobrepesca, es decir, pescar más allá de lo que una especie puede resistir. Y finalmente, y todos hemos estado hablando de esto, y las vicisitudes de salud pública de estos momentos nos permiten entender que el cambio climático es un agente súper importante y es una amenaza súper fuerte para todas las especies del océano. Entonces, ¿qué consecuencias vamos a tener aquí? Si ustedes empiezan a ver desde la parte derecha a la izquierda, el ideal es que tengamos una población saludable, pero estas consecuencias van a afectar que de alguna forma la migración o la fisiología o el comportamiento se vean afectados. ¿En qué va a terminar este panorama? En que las poblaciones se vayan fragmentando y que ya no tengamos que algunas poblaciones puedan intercambiar sus genes o pueda haber un flujo genético entre esas poblaciones y puedan obviamente reproducirse. ¿Cómo estudiamos y cómo evaluamos en esas poblaciones en el tiempo? Podemos hacerlo estudiando la ecología de las poblaciones, podemos hacerlo estudiando el comportamiento, pero una herramienta súper importante son los marcadores moleculares, que nos van a permitir, con herramientas genéticas y genómicas, poder entender cómo están las poblaciones. Entonces, son los marcadores moleculares de forma rápida y sin entrar en tecnicismos. Básicamente es ADN que nosotros podemos encontrar en un cromosoma y que podemos de alguna forma rastrear. Y como vamos rastreando esa herencia, vamos sabiendo y vamos entendiendo qué es lo que pasa a nivel molecular en las especies. 4 pasos rápidos. Tengo especies, extraigo ADN, hago un grupo de técnicas diferentes y puedo leer qué es lo que pasa con esas especies. ¿Para qué me sirven los marcadores moleculares? Uno, para ver el flujo genético, entonces puedo ver si es que en realidad hay un flujo genético a lo largo de una región. Puedo ver la historia evolutiva y tal vez muchos de ustedes se acuerden del caso del pepino de mar en Galápagos. Y acuérdense que la población decayó tanto hasta llegar a un pico de botella, y eso es lo que quise más o menos ejemplificar con esta gráfica. Llegó a un pico de botella y se empezó a recuperar, y le están recuperando en estos momentos a la población, ¿no? Podemos ver el tamaño efectivo, cómo están los reproductores, cuántos reproductores hay, cómo está la población, el sistema de apareamiento, y podemos analizar estructura, es decir, si es que las poblaciones se están fragmentando o estructurando, y por ejemplo, los atunes de México ya no tienen el mismo pool genético que los atunes de Ecuador, es decir, ya no se están reproduciendo entre ellos. Vamos a encontrar muchos tipos de marcadores moleculares, ¿sí? Aquí hay algunos, no quiero ahondar en ellos, pero el mensaje principal de esta diapositiva es que los marcadores moleculares son muy buenos para estudiar el medio marino y sobre todo las especies comerciales. ¿Por qué? Porque a las especies comerciales marinas no podemos seguirlas como podemos seguir una especie terrestre. Están en un ecosistema al que no podemos monitorear todo el tiempo. Entonces, con un fragmento de piel, con un fragmento de músculo, podemos entender qué es lo que pasa y, obviamente, ir teniendo luces de cómo está la población. Sin embargo, no todos los marcadores moleculares sirven para estudiar el medio marino o las especies marinas, principalmente las que tienen un tamaño efectivo grande y tienen muchos migrantes. Y el hecho de que no todos sean buenos hace que podamos tener falsos positivos y que, por ejemplo, ustedes en esta imagen que yo estoy poniendo aquí, ven que hay muchos pececitos de colores, pero puede ser que estos marcadores moleculares me permitan pensar que los pececitos todos tienen un mismo color, y ahí diría yo que no hay estructura, pero en realidad sí hay estructura, y lo que hacemos cuando tomamos medidas de manejo que no corresponden es hacer una presión en estas especies y promovemos que las poblaciones no sean saludables. Entonces,
¿Para qué nos sirve la genética y por qué la genética? Para que nos llevemos este mensaje claro y conciso. Primero, es justamente para poder saber cómo están variando las poblaciones, muchas veces para entender cómo las variaciones de cosas como el cambio climático les puede afectar, porque les repito, les afecta a todas. No es que a las que la gente se come no les afecta, les afecta a todas. Ustedes aquí están viendo un gráfico de Structure y es de salmón. Con estos salmones, inicialmente, ellos con un tipo de marcador molecular que se llama microsatélites, vieron que no había estructura y pensaron que todos pertenecen a la misma población. Después aplicaron herramientas genómicas y se dieron cuenta que, de alguna forma, se estaba estructurando la población. ¿Por qué más es importante la genómica? Porque no necesita que tengamos de alguna forma un récord o un background de información de estas especies de forma bioquímica o molecular, sino podemos estudiarlas sin necesidad de estas historias. ¿Ya entró? No puede entrar, la bomba. Finalmente, es súper importante porque nos permite entender a fina escala y con exactitud qué es lo que pasa ecológicamente, cómo está la conectividad, y esto es un plus para las especies comerciales. Tenemos que saber cómo se encuentran las especies comerciales, tenemos que saber si es que están saludables o no. Y una cosa súper importante es que también es súper útil para poder identificar y poder de alguna forma atacar lo que nosotros estamos conociendo como pesca ilegal. Esta imagen la tomé hace unos minutos antes de empezar la charla y ustedes, claro, están viendo el tráfico marino, pero muchas veces este tráfico no se puede controlar. Entonces la genómica nos permite poder tener muestras y saber de dónde provienen esas muestras. Y eso es súper útil para empezar a controlar esta parte de la pesca ilegal que está amenazando tanto los ecosistemas. Para cerrar, entonces, tenemos que los objetivos del desarrollo sostenible es algo de lo que nosotros hemos hablado mucho, de lo que se está hablando en estos momentos un montón. Y ustedes están viendo muchos objetivos que no voy a entrar a leer, pero que se resumen en una sola cosa, y es que, uno, las poblaciones humanas marginadas necesitan protección. Esas poblaciones necesitan que de alguna forma se les proteja. Y dos, que el ecosistema marino es importante porque todos estamos en un equilibrio. Y estas vicisitudes de salud pública tal vez nos han ayudado a entender a algunos que eso es importante. Pero ¿qué necesita esto para poder funcionar como un engranaje? Es que las poblaciones estén saludables, que los peces estén saludables, que no haya sobrepesca, y la forma y la responsabilidad que tenemos nosotros como país es justamente promover los estudios. Hay algunos estudios que se están llevando a cabo, pero es importante que sigamos promoviendo los estudios genómicos para saber que nuestras poblaciones están saludables, para que las entidades gubernamentales puedan tomar decisiones con base en datos reales, y por supuesto que nosotros sigamos estudiando no solo una vez, sino a lo largo del tiempo las especies comerciales y ver qué es lo que pasa y ver cómo están para que de ninguna forma puedan llegar al límite de la sobreexplotación. Les agradezco un montón, creo que me pasé unos minutos, perdón al moderador. Si es que ustedes tienen dudas o si quieren conocer de mis proyectos, pueden escribirme a cualquiera de estos dos correos. Estaré súper feliz de responderles. Muchas gracias y promovamos todos la pesca sustentable y promovamos todos que las especies que están siendo de interés comercial también sean saludables. Muchas gracias a todos. Listo, gracias Laia. Sí, nos quedan 6 minutos para preguntas en realidad. Y bueno, vamos a leer por aquí las preguntas que hay para ti en este momento, Laia. Bueno, hay algunos saludos. Pregunta Humberto Gil, pero Humberto Gil hace una pregunta, no sé si tenga mucho que ver, pero en todo caso pregunta si los arrecifes artificiales serían una amenaza. Si los arrecifes, o sea, bueno, de nuevo, muchas veces cuando entiendo
¿cierto? No tengo mucha experticia en lo que tiene que ver con arrecifes artificiales, pero definitivamente tengo entendido que cuando nosotros incorporamos algo, justamente entiendo que los arrecifes artificiales les hundimos, ¿verdad? Para promover que esto se vuelva un nicho ecológico de muchas especies. De alguna forma hay que tener una precaución bastante importante en cómo se desarrollan este tipo de actividades para que no se conviertan en una amenaza. Ok, listo. Jorge Ramírez hace un comentario, dice, una precisión, el pepino de mar no se está recuperando en Galápagos. La estación Charles Darwin y el Parque Nacional estamos por sacar un paper al respecto, dice. Bueno, interesante. Definitivamente, y estoy totalmente de acuerdo con Jorge Ramírez, es súper importante y esto es algo que no se ha tenido en cuenta, ¿cierto?, a lo largo del tiempo y pues definitivamente la población se está viendo afectada. Sin embargo, muchas veces se otorga la pesca del pepino y ahí es cuando la población definitivamente no se va a recuperar. Totalmente, muchas gracias por ese aporte, Jorge. Listo. Amanda Rocafuerte dice, ¿se tiene datos de la sobrepesca de tiburones en la costa ecuatoriana? ¿Existen stocks para esta especie? ¿Acaso no son controladas en la pesca incidental? Es una especie demasiado amenazada actualmente y podría llegar a no ser autosustentable. Ahora vamos a empezar por partes. Datos de sobrepesca de tiburones en la costa ecuatoriana. Cuando nosotros hablamos de sobrepesca, ¿cierto? Hablamos de stocks que están definidos y que de alguna forma se van analizando a lo largo del tiempo para ver si es que estas poblaciones están sustentables o no. El tiburón no es una especie de interés comercial en el país. Entonces no podemos hablar de un stock de pesca de tiburones en el país porque no es una especie objetivo. Si es que existen datos o no de esto, son datos que le corresponden a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y a todos estos entes reguladores que se encargan obviamente de todo el manejo de datos en lo que se refiere a tiburones. De nuevo, no es una especie comercial, todas son especies importantes en el ecosistema y es súper importante que sepamos cómo están todas las especies. Me gusta hacer mucho énfasis en que los tiburones son importantes, pero los atunes también, pero los dorados también, pero el guajo también, y no solamente por tener una especie bandera podemos decir que solo esa es importante. Todas son importantes y es súper importante que analicemos genómicamente a todas las especies. Listo. Juan Moreno pregunta, para incorporar el estudio de las especies a nivel de genómica, ¿qué acciones se tendrían que hacer a nivel gubernamental? Bueno, las acciones son pocas desde el punto de vista más allá del nivel gubernamental, ¿no? Para hacer un estudio genómico se necesitan un poquito de recursos porque los análisis no son tan económicos, ¿sí? Pero para hacer estos estudios puede sonar simple, pero en realidad es una colecta bastante básica de las especies que llegan a los puertos y en lo que se invierte mucho es en poder pagar, ¿cierto? Para hacer el análisis y en poder analizar los datos. Entonces, tal vez como un ente gubernamental, yo pienso que lo más importante es que promovamos los estudios y que busquemos fondos para que sean analizadas genómicamente las especies en general. Ok. Telmo, no sé si tenemos un minutito para poder hacer algo adicional. ¿Tiene algún comentario? Bueno, en realidad tendría dos comentarios, un comentario y una pregunta. Primero, para felicitar a la expositora, me pareció muy interesante varios de los aspectos que ella ha analizado, probablemente quedó poco tiempo. Se me ocurre, si entendí bien, lo que ella ha indicado es la importancia de hacer estos análisis genómicos de todas las especies que yo pude encontrar en un ecosistema. La pregunta que se me ocurriría en este momento es, ¿existe en el Ecuador algún estudio que indique de alguna población, ya sea
de uso artesanal o de uso industrial que me indique que esté sobreexplotado en base justamente a esta metodología genómica? Nuestra publicación en Atunes está por salir. Tiene datos súper interesantes sobre esto, pero sí, se están, tal vez en estos momentos no puedo pecar justamente en indicar qué es lo que trae la publicación, pero sí se han hecho estudios de genómica en el país, sí se han estudiado especies de interés comercial que son pescadas por la flota artesanal, y más allá de ver una sobreexplotación, podemos de alguna forma estar viendo que tal vez entre las especies de Ecuador y otros países, algo de estructura puede empezar a observarse. Listo, chévere. Hay una pregunta súper interesante que hacen en el chat y justamente me llama la atención porque dice, se habla mucho y lastimosamente se reduce demasiado los peces como los atunes a simples recursos alimenticios y económicos, pero ¿cuál es la importancia ecológica de las especies como atunes? Y quiero responderla súper rápido y perdón que me tomé el atrevimiento de leerla, pero es súper importante porque los atunes son parte de la ecología trófica, están en un nivel trófico. De hecho, un atún adulto está exactamente en el mismo nivel trófico que puede llegar a estar un tiburón. Entonces, son predadores tope, hacen parte de una cadena trófica y son importantes en todo el equilibrio trófico. Eso quería justamente responder. Listo, gracias Laia, muchas gracias por tu presentación. Nos esperas, por favor, porque al final lo que hacemos es tomarnos una foto todos para poder publicarla, ¿sí? Y Listo, estás invitada igual a escuchar el resto de las conferencias. A continuación tenemos a Cristian Vargas, el doctor Cristian Vargas. En realidad, bueno, con Cristian nos conocemos ya hace algún tiempo. Tiene en realidad un currículum bastante extenso y de las muchas cosas que puedo hablar de él, bueno, pues él es doctor de la Facultad de Ciencias Ambientales y Instituto Milenio de Oceanografía IMO de la Universidad de Concepción de Chile. El profesor Cristian Vargas es oceanógrafo biológico en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción de Chile, donde también se desempeña como director del Centro de Estudios de Estresores Múltiples en Sistemas Socioecológicos Marinos. Desde el 2009 ha dirigido una serie de programas científicos relacionados con acidificación oceánica en Chile y ha participado en la formación de la Red Latinoamericana de Acidificación del Océano. Cristian está fuertemente conectado con la comunidad nacional e internacional y sirve como miembro de diferentes grupos de trabajo para agencias gubernamentales y no gubernamentales que tienen que ver con mucho del tema del carbono. Sus intereses de investigación se centran en el área de los ciclos biogeoquímicos de carbono y el impacto de los múltiples estresores en las poblaciones marinas. Cristian también es investigador asociado en el Millennium Institute of Oceanography, donde se concentra principalmente en el área de química de carbono inorgánica y en las zonas de oxígeno mínima. Ha llevado un montón de estudios, la verdad. Por ahí, Cristian tiene 77 artículos en las principales revistas internacionales que hablan del tema. Y bueno, pues sin más preámbulo, les presento a Cristian Vargas no sé, Cristian, te damos paso. Ok, muchas gracias, Mario. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, sí, claro. Sí. Perfecto. Gracias por la invitación y espero estar a la altura de poder contarle en algunos minutos algunas de las cosas que haya preparado para esta ocasión. Voy a tratar de hacer una síntesis en 20 minutos un poco de las investigaciones que se han realizado en torno al tema de la acidificación del océano. Y cuál desde mi perspectiva, digamos, son los grandes desafíos que se vienen en los próximos años en este tema para la región. Quizás partir, como no tengo muchos antecedentes realmente de la gente que está conectada, quise partir desde lo más básico, pero también
para poder, digamos, ir metiéndonos de a poquito en el tema. Pero yo creo que aquí hay un aspecto que es bien importante, que es bueno recordar, digamos, el rol, digamos, importante que cumple el océano, más allá de lo que es solamente proveernos de recursos. Quizá uno de los servicios ecosistémicos más importantes y que a veces no solemos olvidar es que el océano es fundamental en el funcionamiento de la Tierra, ¿no es cierto?, y en la regulación del clima, ¿ya? Es muy importante regular los climas, especialmente en las zonas costeras. Proporciona más del 50% de la fotosíntesis en la Tierra y hay una parte importante del oxígeno que estamos respirando que viene justamente del océano gracias a este proceso que es realizado por pequeños organismos fitoplanctónicos que son bien importantes. Además, por supuesto, y muy relacionado con lo que se conversaba recién, es muy importante desde el punto de vista de proveernos cierto grado de seguridad alimentaria. El 17% de la proteína viene desde el océano y sustenta más de 200 millones de personas. Muchos dependen de la pesca, pero también hay que acordarse de la acuicultura como también una fuente importante. Pero ahora hay evidencia más reciente y estudios científicos incluso que han demostrado que el vivir cerca del océano y el estar vinculado al océano incluso mejora nuestra calidad de vida, mejora nuestra salud física y emocional y reduce incluso en algunos casos el estrés. Para aquellos que tienen algún vínculo, yo creo que probablemente muchos de los que estamos conectados acá estaremos de acuerdo que el océano nos provee, digamos, esa condición desestresante muchas veces. Y ahora justo en esta situación de pandemia, en lo personal estar lejos del océano y tener poco la posibilidad de ir a acercarse a una playa, por eso te puse ese fondo para tratar de, al menos en esta presentación, sentir que estamos cerca del océano. Pero hay un servicio ecosistémico que es bien importante acá y aquí voy a ir adentrando un poco en el tema de lo que tiene que ver con la acidificación y con el ciclo del carbono. Es que el océano ha sido uno de los principales reservorios de CO2 ¿ya? En la Tierra. Y lamentablemente en los últimos 20 años el océano ha capturado una parte importante del exceso de dióxido de carbono que estamos produciendo, que es liberado por nuestra acción, cerca del 20-30%. Y cerca del 90% del contenido total de carbono y del mundo está en el fondo oceánico, ¿ya? Como biomasa. Por lo tanto, en tiempo geológico ha sido un reservorio importante de no solamente del dióxido de carbono atmosférico, sino que también el que ha sido producido, por ejemplo, durante periodos en los cuales existió mucho vulcanismo en la Tierra. Pero también es responsable de la distribución de este dióxido de carbono, que como bien sabemos a través de esta cinta transportadora que conocemos como la circulación termoalina, es responsable de distribuir y transportar mucho del carbono que es absorbido en áreas de formación de aguas profundas como en el Atlántico Norte, la península antártica, y después, ¿no es cierto?, elevarlo a la superficie en ciertas áreas costeras, por ejemplo. Entonces es bien importante también desde ese punto de vista como transportador de calor, de regular el clima y transportar este dióxido de carbono. El tema es que últimamente sabemos que el océano está absorbiendo, hay evidencias concretas que se está absorbiendo más dióxido de carbono, y este dióxido de carbono la verdad es que está penetrando hasta zonas bien profundas. Por ejemplo, en este trabajo de Gruber del año 2019 se muestra cómo, haciendo un paralelo, haciendo un análisis, una comparación entre las diferentes regiones en el océano Atlántico, Pacífico y el Índico, cómo este dióxido de carbono puede llegar incluso hasta profundidades de cerca de los 1000 metros. ¿Ya? Hay algunas diferencias, por supuesto, en términos de la latitud, y que justamente está relacionado a este tema de la circulación termalina. Pero puede penetrar grandes profundidades, y claramente al hacer una comparación entre el año 94, por ejemplo, en este caso, y el año 2007, vemos un delta positivo en términos de la cantidad de carbono antropogénico que está entrando en nuestro océano. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Yo creo que estamos todos más o menos claros, pero hay diferentes actividades que realizan el hombre que han incrementado estas emisiones. Pero en general, digamos, si uno pudiera encontrar la raíz más basal de todo esto, está asociado probablemente al crecimiento poblacional que ha tenido la Tierra durante los últimos periodos de años. La población mundial está creciendo en una forma muy acelerada. ¿Ya? Y se indica que incluso para el año 2050 podríamos llegar a cerca de más de 2.000 millones de personas. Solo en América Latina, y para aterrizarlo un poco a la región, estamos hablando que podría haber un incremento cerca del 18%. Y hay que pensar que cada una de las personas que estamos incluso aquí conectados en esta charla está emitiendo cerca de 2.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Entonces, claramente una relación entre el crecimiento poblacional y
y las emisiones. Y eso tiene mucho que ver también con nuestras formas de cómo nos movemos, cómo nos transportamos. Yo cada cierto tiempo me gusta meterme a este sitio web que se llama Fly and Radar, que muestra un poco cuál es la actividad del transporte, digamos, y me pareció interesante cuando me metí la semana pasada o antepasada, incluso durante este periodo del COVID, ¿no es cierto?, que estamos supuestamente todos en las casas, y el escenario era este, digamos, hay una gran cantidad de aviones que siguen circulando y liberando dióxido de carbono en gran cantidad, y aún cuando estudios recientes indican que las emisiones de CO2 han disminuido un poquito durante estos meses, se sigue produciendo y probablemente va a ser algo muy pasajero. A ello podemos agregar otros temas más que por supuesto son relevantes, como el tema del plástico, y ahora estos nuevos contaminantes con el elástico, ¿no es cierto?, que están apareciendo en las playas y que están llegando también a las costas. Bueno, hay un informe especial que para los que no lo conocen, yo los invito a visitarlo, está disponible, y que viene interesante. El IPCC, este panel intergubernamental de cambio climático, liberó hace poco, el mes de septiembre del 2019, un informe especial enfocado en tratar de hacer un análisis sobre los cambios en los océanos y la criósfera, con información bastante reciente y bastante actualizada de cuáles son los principales cambios que están ocurriendo. Tuve la suerte de que me invitaran a colaborar en este capítulo especial que tiene que ver con los cambios que ocurren en los ecosistemas marinos, y justo con otros colegas de Perú, de Argentina, de Brasil y Uruguay estuvimos, y un gran listado de contribuyentes estuvimos participando acá, donde en términos bien resumidos lo que se revelaba ahí era que, bueno, uno, que es prácticamente seguro que el océano se está calentando ya continuamente desde los años 70. Otro aspecto importante es que la tasa de calentamiento desde el año 93 se ha ido duplicando, y que hay alguna evidencia bien concreta. Estas olas de calor marina que están llegando incluso en el hemisferio norte han sido reportadas y se han empezado a duplicar en intensidad y en frecuencia. La pérdida de oxígeno, a medida que se va calentando el océano, sabemos que se empieza a estratificar mucho más y que se ventila menos, y por lo tanto está perdiendo oxígeno en algunas zonas. Y lo que voy a hablar un poquitito más detalle, que al observar más CO2, se observa una creciente acidificación de la superficie del océano. ¿Cuáles son las evidencias concretas? Lo que ha ayudado mucho a la comunidad a tener evidencias reales de que esto está ocurriendo son principalmente series de tiempo. Y cuando digo series de tiempo, son series de tiempo largas. Hablamos de más de 10 años o 20 años de registro. Y hay muchas, hasta la BATS, la HOT que está aquí en el Pacífico, y en fin, varias de las que ustedes pueden ver acá. Y si uno ve los datos, aun cuando hay una variabilidad grande que está atribuida a la estacionalidad probablemente, uno puede ver claramente las tendencias que muestran cómo ha ido disminuyendo el pH desde el año 90, que empezaron en algunos casos estos registros, y a medida que, y consecuentemente la principal forzante de esto que vemos a la derecha, que es el aumento del CO2. Si aumenta el dióxido de carbono en el océano y empieza a disminuir el pH. Lamentablemente, en todo lo que es nuestra región, tenemos escasamente series de tiempo largas para poder ver la evolución de este proceso. Por lo tanto, podemos conocer mucho de cómo varía el pH a escalas cortas, pero de la evolución de la acidificación, además de esta serie que hay en Cariaco, no disponemos de series largas. Esto de que existan series y que uno pueda observar la acidificación del océano ha hecho que sea uno de los cambios físicos mejor reportados y con mayor certeza. Esta tabla también la saqué de este informe del IPCC, que me parece bien interesante, porque en la primera sección ustedes pueden ver diferentes cambios físicos que experimenta el océano: temperatura, oxígeno, pH, la extensión del hielo, el nivel del mar. Y aquí podemos ver los niveles de confianza o la certeza que tenemos los científicos de que esto está ocurriendo. Y hay medio, bajo, medio y alto. Y si ustedes se fijan de todos estos cambios, el cambio del cual se tiene mayor certeza y mayor nivel de confianza es justamente de que el pH efectivamente está disminuyendo y que es algo concreto. Y eso fue para mí una novedad. Siempre pensé que el calentamiento global, el calentamiento del océano era algo de lo cual teníamos mayor cantidad de evidencia, pero pareciera ser que las evidencias son medianas. Bueno, de la desoxigenación ni hablar, es mucho menor incluso, pero de la disminución del pH sí que tenemos evidencia, y si ustedes se fijan, es prácticamente para todas las regiones, digamos, tropicales, mares temperados, en el Ártico, en los sistemas de surgencia, en todo se está observando en cierto grado este nivel de disminución. Bueno,
¿Cuáles son las implicancias que podría tener esto? Hay una comunidad importante actualmente en el mundo que está tratando de evaluar cómo estos cambios en el pH podrían impactar a la especie, a los organismos marinos. De hecho, hace varios años atrás ya se había generado esta guía de las buenas prácticas para la acidificación y cómo se deben reportar los datos. Y utilizando estas guías, digamos, empezaron a hacerse muchos experimentos para estimar crecimiento, mortalidad, alimentación, metabolismo, reproducción, entre muchos otros rasgos, digamos, fisiológicos de historia de vida. El problema, quizá, una de las cosas era que alguna de las recomendaciones para los escenarios que se utilizaban en esos tiempos era utilizar justamente estos escenarios proyecciones del IPCC, y que están generalmente establecidas para lo que es los niveles de CO2 en la atmósfera. Entonces, lo que hizo una parte importante de la comunidad científica fue extrapolar estos niveles que había en la atmósfera al océano, ¿ya? Y definir, hacer experimentos, qué sé yo, a 300 partes por millón, o 300 microatmósferas, 700, 1000 o 2000. Y el tema que nunca se leyó, y quizá había una frase que pasó desapercibida, era que convertir estos niveles de CO2 atmosféricos a las condiciones de la química del océano era bastante complejo. Y eso muchas veces no se hizo. Entonces, generalmente, la mayor parte de los experimentos en esta etapa inicial se hicieron utilizando estos niveles, ¿ya? Así lo hicimos también en Chile en su inicio. Nosotros partimos el año 2009 con los primeros experimentos sobre acidificación del océano, utilizando estos niveles experimentales. Coloqué un par de portadas de trabajo ahí para no ir en más detalle. Entre los años 2013 estudiamos muchos rasgos fisiológicos como alimentación, respiración, crecimiento, calcificación, algunos rasgos de historia de vida también, como qué sé yo, comportamiento, sobrevivencia, larval y otros más. Y nos enfocamos principalmente en especies costeras, ¿ya? Específicamente invertebrados marinos, como qué sé yo, quinodermos, caracoles, mejillones o los choritos, como le decimos en Chile, ostiones y algunos crustáceos. Y esa fue la forma de abordar un poco este tipo de estudios. Además, empezamos a ver que también esta acidificación podía interactuar con otros estresores. Entonces, sabíamos que también estaba esta idea de que el océano se estaba calentando, y hay ciertas evidencias de ello, ¿no es cierto?, como mencioné anteriormente. Y también se hicieron experimentos de combinar acidificación, por ejemplo, con calentamiento. ¿Qué pasaba cuando uno aumentaba los niveles de dióxido de carbono y hacer lo que se iba a 2 niveles de temperatura, como en estos artículos que estoy mostrando brevemente en experimentos con mejillones, los cuales se ponían a 3 niveles de CO2 y 2 niveles de temperatura, y donde veíamos que el efecto del dióxido de carbono pareciera ser que predominaba por sobre este incremento de temperatura cuando uno hacía estos experimentos. El tema que empezamos a ver es que allá que hay un aspecto que es bien importante, que me gustaría detenerme a lo mejor unos minutitos más, que me paso, es que quizá el mensaje a utilizar cuando hablamos de acidificación del océano es bien importante, ¿ya? Hay diferentes procesos que pueden modificar el pH y el dióxido de carbono, sobre todo en sistemas costeros, y todos dependen mucho de la escala de espacio y de tiempo que estemos hablando. El pH y el CO2, por ejemplo, varía diariamente entre el día y la noche, producto del metabolismo. En el día tenemos fotosíntesis y respiración, y en la noche solo hay respiración. El pH tiende a bajar en horas de la noche. Los efectos de las descargas de los ríos, los eventos de surgencia modifican la química también el pH. Y si empezamos a ampliar la escala, también los efectos de las oscilaciones del Niño, los cambios en los regímenes de los ríos que llevan su agua dulce al mar. Pero la verdad es que el proceso de acidificación del océano como tal ocurre a escalas espaciales grandes y a escalas temporales grandes. Eso quiere decir que probablemente mucho de lo que nosotros conocemos actualmente es variabilidad del sistema de carbonato, es decir, cómo varía el pH a una escala de semana, de meses o entre un año y el otro. Pero si realmente nosotros queremos hablar que estamos estudiando la acidificación del océano, la forma de ver cómo se manifiesta este proceso es tener al menos una escala de decenas de años, al menos 10 años de registro e incluso más para la zona costera, para ver si realmente existe una tendencia que nosotros podamos diferenciar. ¿Y por qué esto pienso que es importante? Es importante porque justamente es responsabilidad de nosotros transmitir a las autoridades que si los países desean comprometerse, sobre todo ahora con estas metas de ODS, digamos como la ODS 14, y desean contribuir a la investigación en la acidificación del océano, su estrategia a nivel gobierno deben ser estrategias de observación adecuadas a la escala del proceso. No nos sirve tener una boya que está un año o dos y después la retiramos porque se acaba el proyecto,
o un sistema de observación que depende de una universidad o del proyecto de un científico. Lo que necesitamos es así como que tienen los geólogos y los sismólogos sistemas para poder ver qué sé yo, que nos permiten anteponernos o tener alguna idea cuando se viene un tsunami, tener un sistema de largo aliento que nos permita ver cómo este proceso va evolucionando en el tiempo. Y eso requiere una escala adecuada. Entonces es bien importante diferenciar lo que es el estudio de la variabilidad natural del sistema y lo que es acidificación del océano. Es esto finalmente lo que necesitamos si es que queremos ver y tener registros reales de la tendencia de esta disminución para las costas de Latinoamérica. Por lo tanto, ¿qué hemos estudiado principalmente en la región? Lo que conocemos más es que es variabilidad. Sabemos de algunas boyas, no precisamente de nuestra región, sino que han puesto, sobre todo, ¿no es cierto?, los norteamericanos, en algunas zonas del océano abierto, como el pH pareciera ser más estable en esta zona, pero en los sistemas costeros, que es donde habitan muchos de estos organismos que yo puse en este dibujo, como crustáceos, ¿no es cierto?, peces, y varios de los que están acá, caracoles, mejillones, están expuestos a una variabilidad súper grande que hay en la zona costera. Y esa nosotros la hemos registrado. Por ejemplo, aquí muestro algunos datos de algunas boyas de pH, con sensores de pH que tenemos en el sur de Chile, en la isla Grande de Chiloé, cerca de los 38 grados de latitud sur, y que está manejando una de las personas que trabaja en el laboratorio, Antonio Cueva, y que muestran cómo, por ejemplo, fíjense, durante los meses de invierno, entre, qué sé yo, mayo, junio, julio, agosto, tenemos condiciones de pH de 7.6, 7.7, que es la que estas guías de acidificación del océano pronostican, o mejor dicho, son los escenarios de acidificación para el océano abierto, básicamente. Lo que queremos decir es que los organismos costeros están expuestos naturalmente a periodos largos de exposición, y además si uno hiciera un zoom, digamos, a estos gráficos, podría ver también cómo las fluctuaciones día y noche, también durante la noche se reduce mucho el pH. Recientemente Luisa Saavedra, que trabaja también en nuestro laboratorio, hizo una buena síntesis, por ejemplo, recopilando esta información de sensores que habían sido dispuestos por ciertos periodos de tiempo en el norte, en el centro y el sur de Chile, asociados a zonas de cultivo de ostiones y mejillones, y observaba que justamente durante los periodos de otoño y invierno que vemos aquí en verde y azul, en muchas zonas se observan condiciones corrosivas para omega aragonita, que es este estado de saturación del carbonato de calcio, en el sur de Chile. Y en las zonas de surgencia estacional, donde tenemos surgencia durante primavera y verano, es durante estos periodos donde los organismos se ven expuestos a condiciones de agua más corrosivas de forma natural. Entonces, utilizando mucha de esta información que tuvimos registrada, ojo, durante periodos cortos, es decir, sistemas de monitoreo de 1 año, 2 años, 3 años máximo, pudimos tener una idea más o menos de cuál era la variabilidad en las condiciones de pH y CO2 en la costa de Chile. Y aquí, aun cuando se ve un poco pequeño, aquí hay una línea verde que representa un poco el nivel de CO2 atmosférico, los 400 partes por millón o microatmósferas, si lo llevamos al océano. Y veíamos que casi todas las zonas costeras, las aguas están sobresaturadas de CO2, es decir, hay mucho CO2, están emitiendo CO2 a la atmósfera y hay condiciones de bajo pH. Y es en estos ambientes donde viven muchas de estas especies costeras. Y cuando empezamos a poner todos estos experimentos que hacíamos, que yo les mostré en las tapas de los papers, los poníamos en contexto de esta variabilidad, empezamos a entender un poco por qué en algunos casos los organismos no mostraban tasas o impactos negativos tan importantes, y en algunas poblaciones sí se veían. Lo que pasa es que cuando uno ponía estos datos en contexto, aquí tenemos este gráfico que está a la derecha, muestra un poco la variabilidad del CO2 del lugar donde vienen las poblaciones que se usaron para los experimentos. Y aquí están estandarizadas en alguna medida sus niveles de impacto, digamos, en diferentes rasgos, ingestión, sobrevivencia. Y uno veía que organismos que vienen de ambientes que son muy variables, como los que estoy marcando acá, son justamente los que no muestran ningún impacto cuando uno los expone a niveles altos de CO2 que usábamos nosotros en esos tiempos, que son los sugeridos por esta guía de buenas prácticas de acidificación. Y aquellos que, ¿no es cierto?, venían de ambientes que eran menos variables y con niveles más bajos de CO2 son los que se habían impactado más negativamente, tanto para el plancton como para organismos más adultos, como algunos moluscos. Entonces, esto nos reflejaba en cierta medida que existe una escala de variabilidad que es hábitat específica. Las pozas intermareales tienen una enorme variabilidad en el pH entre el día y la noche, las zonas intermareales también, las zonas submareales, las plumas de los ríos y los estuarios.
la zona de mínimo oxígeno, por ejemplo, una zona que típicamente de forma natural también tiene bajo pH, las zonas adales por el efecto de la presión. Recientemente obtuvimos los primeros datos de pH y de CO2 de la fosa de Atacama, y observamos que estos valores son bastante bajos, versus un ambiente oceánico, en el océano abierto, donde el pH tiende a ser un poquito más alcalino. Entonces siempre se habla de que esta acidificación del océano pareciera ser que es un síndrome más del océano abierto, y que sabemos poco de cómo trasladar este efecto a la zona costera. Sabemos que hay adaptación local también, sabemos que ciertas especies parece ser que pueden soportar eventos de bajo pH que se llegan a ocurrir de forma natural por la surgencia o por otros procesos. Estas escalas de adaptación local son bien variables, igual pueden ser escalas de 1 a 10 kilómetros, o en algunos casos pueden llegar hasta 100 a 1000 kilómetros, como señala esta síntesis en un paper de Stanford y Kelly. Pero las escalas de adaptación son muy variables también, porque dependen en realidad de la especie, de cuál es el ciclo de vida, si largos periodos larvales o no, los tipos de generación. Adaptación aquí es variable, una especie puede estar adaptada localmente a la temperatura, al oxígeno, o a dos de esas, o al pH, o a las tres. Hay mucho que no se conoce respecto de eso. Estas variables además no covarían muchas veces simultáneamente en espacio y tiempo, que es otro tema. Entonces sabemos poco de cómo las especies se adaptan localmente en un mundo más encima de estresores múltiples, lo cual nos genera un desafío bien importante respecto a los impactos de la acidificación. Solo por mostrarles un ejemplo, estos son datos de una boya colocada acá en Chile Central, en esta zona, cerca de Concepción, donde hay una zona de surgencia, se ve aquí el agua más fría que está saliendo en este filamento, y aquí yo simplemente agarré un zoom a los datos de un par de días, entre el 2 y el 8 de diciembre, para ver cómo varía el pH y el oxígeno a esa escala. Y ustedes pueden ver cómo estos ciclos día y noche, aquí estoy la noche en gris, la noche baja, pero a veces se mantiene a ese nivel, después sube, después vuelve a bajar, pero la variabilidad del oxígeno que está en rojo no va muchas veces acoplada a esa variabilidad del pH. Entonces también ahí hay un tema que es bien interesante, porque si uno se pone a ver todos estos experimentos que han hecho muchos científicos exponiendo organismos a bajo pH y bajo oxígeno, tratando de simular ambas variables, pareciera ser que tampoco están bien diseñados, porque ambas variables no covarían de forma simultánea. Los organismos se pueden ver expuestos a una baja de pH súper fuerte, y después de un par de horas les viene la baja o la hipoxia, y después el pH aumenta. Entonces nuestros diseños experimentales se complican un poquitito más. Y ahí hay bastante también que tenemos que explorar, un desafío bien importante de cómo hacemos experimentos un poco más realistas, utilizando información de sensores que pongamos en el océano, y que nos permitan saber también por qué durante estos eventos de surgencia, bajo pH y bajo oxígeno, hay grandes mortalidades, por ejemplo, a veces de peces o de langostinos que llegan a las costas. Entonces, sabemos un poco del término de cómo estas perturbaciones pueden afectar a los organismos de un océano que es variable. Aquí unos datos, por ejemplo, simplemente de una tesis de pregrado de mi estudiante, que simplemente quería ver cómo el CO2 variaba en las pozas intermareales y en la zona intermareal aledaña entre el día y la noche. Y ustedes pueden ver cómo los cambios son brutales, es decir, desde 2.800 microatmósferas de CO2 en la noche, donde todo está respirando adentro de esta poza intermareal, en el día baja a menos de 200 por la fotosíntesis de las algas que están ahí. Entonces los organismos están expuestos a una variabilidad enorme. La gente que hace experimentos incluso está empezando de a poco a migrar, a empezar a hacer experimentos en que la variabilidad sea manejada en el laboratorio. Y han arrojado resultados súper interesantes. Es decir, esto es un ejemplo solamente de un experimento con una alga coralina crustosa expuesta a condiciones de control de pH constante y escenarios de acidificación constante. Y uno aquí puede ver que el salto de estas tasas, en este caso calcificación acá, no pareciera ser muy alto. Pero cuando nosotros los ponemos a una condición actual variable, que está acá, y una condición futura variable, pareciera ser que la variabilidad puede generar un efecto mucho más fuerte, y probablemente hemos estado subestimando los impactos potenciales que pudiera tener un cambio en la variabilidad y en este escenario de acidificación del océano. Es un gran desafío. Nosotros estamos partiendo recién nomás con un poquito de esto, acabamos de implementar un sistema de la Estación de Biología Marina de Dichato, donde vamos a poder empezar a hacer
experimentos de variabilidad de oxígeno pH, simulando, por ejemplo, ciclos día y noche, ciclos de surgencia, y viendo así, y modificando esa variabilidad, tratando de generar escenarios futuros, dado que existen evidencias que en el futuro las condiciones de variabilidad podrían ser más intensas. Un poco para ir terminando ya, si bien es cierto, y no quiero sonar pesimista, sabemos poco de las escalas de largo plazo de acidificación en la región, y hay mucho de la parte experimental que vamos a tener que repensar en este nuevo tipo de experimento. Hay tiempo para investigar y tiempo para actuar, yo siento, y aquí hay bastantes cosas que se pueden hacer hoy día ya. Si bien se han establecido estas metas de desarrollo sustentable y hay una relacionada con la acidificación del océano, la escala de tiempo que tienen estas metas de desarrollo sustentable de 20 a 30 años, a mí en lo personal me parecen un poco largas. Yo siento que hay mucho de lo que se puede hacer hoy día y en lo que se puede ir actuando de forma inmediata. La comunidad o estos pescadores o esta gente que está extrayendo recursos en la costa y que depende de los servicios que le provee el océano, no puede esperar 30 años y es necesario empezar a utilizar estrategias de adaptación. Hay un artículo que me gusta mucho que acá es de sacar uno de mis colegas que trabaja en el centro que me toca dirigir, Stefan Gelsich, en el cual habla de este principio para empezar a construir coproducción del conocimiento para la sustentabilidad de la zona costera. Y cómo es importante, ¿no es cierto?, empezar a hacer una investigación que sea pluralista, que involucre a la gente, que sea interactiva, ¿ya? Y que empiece a involucrar también a los actores que están haciendo uso de la zona costera. Aquí hay un bonito ejemplo de un trabajo que probablemente Valesca San Martín lo presentó en la charla que dio hace un par de días atrás con ustedes. Ella hizo su doctorado en mi laboratorio y hizo un trabajo súper interesante en el cual empezó a ver, por ejemplo, otro tipo de atributos diferentes a lo que estábamos acostumbrados los científicos, que era la respiración, la ingestión, el crecimiento, y empezar a ver impactos, qué sé yo, en atributos que eran relevantes para la industria, como el color, el sabor, la dureza de las conchas, el valor nutricional, el contenido de vitaminas, y empezó a ver que muchos de los atributos que los consumidores, ¿no es cierto?, pensaban que eran importantes, eran atributos que se veían impactados en condiciones de bajo pH o alto dióxido de carbono. En fin, Cristian, hay nos muchas... queda un Sí. minuto. Nos queda Ya un yo voy a minutito. terminar. Sí. Vale, voy a saltar esto entonces. Lo último que voy a mencionar un poco lo importante que es el tema de incrementar el capital social. Yo creo que acá hay un rol importante, hay un proyecto bien bonito que está llevando a cabo Luisa Saavedra, en el cual está trabajando con comunidades de pescadores para empezar a hacer monitoreo participativo, parte de un proyecto que es FAO, en el cual así se empieza a construir capital social para de esa forma empezar a generar herramientas de adaptación. Algunos mensajes claves para terminar, bueno, que la acidificación es un proceso que está ocurriendo, que sabemos, hay certeza, pero no tenemos evidencia en nuestra región de la velocidad en la cual ocurre. Sabemos que el pH pudiera ser una variable que es importante, que puede afectar la fisiología de los organismos marinos, pero la magnitud de los impactos es incierta, porque necesitamos hacer experimentos más realistas. Por lo tanto, necesitamos empezar a hacer experimentos en un océano que sea estable, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que necesitamos mayor conocimiento, podemos empezar a actuar ahora, y yo creo que ahí hay un rol importante en ese sentido de la comunidad científica, en trabajar con las comunidades para generar herramientas de adaptación. Eso, muchas gracias. Gracias, Cristian. Abrimos las preguntas. Hay algunas preguntas ya aquí. Ludmila Rodríguez pregunta, ¿qué organismos podrían ser los primeros en verse afectados con la acidificación oceánica? La verdad es que es difícil responder esa pregunta como para decir cuáles serían los primeros, ¿ya? Porque es demasiado compleja en el sentido de que hay muchos factores en ello. En el pasado, por ejemplo, cuando se partió en el estudio de la acidificación, principalmente nos enfocábamos en organismos calcificadores y nuestro mensaje era los organismos que tienen concha van a ser los que se van a ver afectados, corales, en fin, el molusco. Hoy día sabemos que en realidad no necesariamente solo los calcificadores. Hay bastante evidencia de que poblaciones expuestas a condiciones fluctuantes y condiciones extremas llevan a selección de organismos que pueden ser más tolerantes a estos eventos de acidificación. Pero el grado de tolerancia que pueden percibir también es desconocido. Entonces,
yo siento que todavía no estamos en un nivel de poder hacer mapas de vulnerabilidad que nos digan en el fondo cuáles son las poblaciones que se van a ver primero impactadas y qué tipo de organismos. Sabemos que las respuestas pueden ser múltiples y que necesitamos empezar a hacer estudios más a nivel de población y que traten de conectar, digamos, lo que son las poblaciones con su entorno y con la variabilidad o la historia de vida que experimentan ellos en el ambiente. Listo. Telmo, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Bueno, primero, felicitar la presentación, Cristian, excelente. El trabajo que vienen haciendo ustedes con el proyecto Mustels, si escuché y entendí bien. Mi Sí. pregunta aquí sería, ¿tienen alguna experiencia de este concepto de microcosmos que se está utilizando justamente para hacer este tipo de análisis, tratando de hacer esa reproducción del ecosistema dentro del laboratorio? Respecto a lo que hablaba yo de la variabilidad, ¿eso? Sí, correcto. Sí, no, todavía no empezamos a hacer experimentos de eso. Estamos justo en la etapa de... Nosotros habíamos implementado recién este sistema en Dichato, lo terminamos ahora recién durante el mes de diciembre, enero, y bueno, nos vino toda la situación actual. Actualmente está toda la gente en sus casas, así que tenemos todo medio parado. Y la idea es que cuando podamos salir, empezar a ponerlo a prueba. Lo que sí sabemos que funciona, este es un sistema que replica uno que tiene una colega en Santa Cruz, en Estados Unidos, Christy Crocker, que ella lo tiene solo para pH. Y nosotros cuando tuvimos la oportunidad de que ella compartiera un poco el know-how de cómo implementar este sistema, empezamos a agregarle oxígeno por lo relevante que era para la costa de Chile. Y nos fue súper bien porque logramos diseñar un sistema que pudiera generar fluctuaciones de pH y oxígeno. Ahora lo que nos toca es usarlo y empezar a ver a utilizar algunos modelos de estudio para saber cómo los afecta. Listo. Ok. La verdad hay muchos comentarios, Cristian. Yo creería de que te podría hacer llegar tal vez las preguntas y después vemos cómo se las podemos hacer llegar. Juan Moreno saluda incluso desde Concepción Lo veo. mismo. ¿Sí? Sí. Hay algunas preguntas acá. Hay esfuerzos regionales para investigar la clasificación, es la última que logro ver, por ejemplo. Quería que Pero sí, hay esfuerzos regionales. Tú sabes que está la OCA, está la Red Latinoamericana de Acidificación del Océano, que ha sido un esfuerzo entre varios colegas de varios países para compartir protocolos, hacer cursos, capacitación. Y eso ha sido súper útil, pero recién nomás hoy día estábamos en un conversatorio que habían organizado mis colegas peruanos, donde estábamos todos reunidos ahí y coincidían en lo mismo. Yo creo que el gran problema que tenemos en la región es que cuando vienen las autoridades dicen, bueno, ¿dónde hay evidencias de acidificación? ¿Cuál es la tasa? ¿Cuáles son las zonas que más se van a ver afectadas? No tenemos respuesta porque no tenemos series de tiempo largas que nos permitan ver cuál es la tasa de evolución de este proceso, sobre todo en sistemas que se ven expuestos de forma natural a aguas que son más ácidas y corrosivas, como son los sistemas de surgencia. Listo, gracias. Gracias, Cristian, por tu presentación. En serio, Sí, no hay infinitas, problema. infinitos. Yo quizás lo que puedo hacer porque que hay una agenda, que puedo ir viendo algunas de las preguntas acá y se las puedo ir contestando por el chat si quieres. Sí, excelente. Súper bien, Cristian. Ok, Buenísimo. vale. Bueno, a continuación tenemos al máster Manuel Izquiat. Manuel es profesor e investigador con 21 años de experiencia en el campo de las ciencias marinas, pesqueras y acuícolas. Profesionalmente ha dirigido 22 proyectos de investigación. Entre los principales logros profesionales destacan los artículos sobre áreas de crianza de tiburón martillo en el Pacífico de Guatemala, estudios de población de rayas, coordinador del plan de ordenación y conservación de tiburones de Guatemala. No sé si ya está Manuel ahí compartiendo. Listo, chéverísimo. Esperemos a que esté compartida la pantalla.
Listo, Manuel. Te escuchamos, Manuel. Bueno, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Gracias, Mario, por la invitación. Voy a apagar el video porque creo que se mejora la calidad de comunicación desde acá. ¿Verdad? Mucho gusto de ver a varios amigos por acá de Sudamérica, de Centroamérica. El tema que traigo hoy es las zonas de recuperación pesquera como una estrategia de conservación de neonatos de tiburón martillo en el Pacífico, Guatemala. Este trabajo lo hemos empezado a trabajar desde el año 2018. Una colega de acá de Guatemala empezamos a trabajar el tema de tiburones. Fue donde nos empezamos a observar que había gran presencia de juveniles, de neonatos de tiburón martillo. Y de ahí partió el área de trabajo de crianza a Guatemala. En esta presentación veremos las áreas marinas, ecológicas o biológicamente significativas, las famosas EPSA. Guatemala tiene una, ha presentado una ante el CDB. La propuesta de áreas marinas protegidas para el Pacífico de Guatemala, las que políticamente se han propuesto para las costas de Guatemala. Las zonas geográficas posibles, ¿verdad? Las posibles zonas geográficas de áreas de crianza de tiburón. La pesca dirigida incidental de tiburón martillo en las costas de Guatemala. Una evaluación rápida del estado del recurso de tiburón martillo. Las zonas de recuperación pesquera, que es una figura, para Guatemala es una figura reciente en medidas de manejo. Y lo más importante, que son las comunidades pesqueras como actores claves en la implementación de estas zonas de conservación. Estas son las famosas ESBA, ¿verdad? Aquí para Guatemala, aquí ubicamos aquí Guatemala, ¿verdad? Estamos en el Pacífico de Guatemala. Esto cubre casi la mitad de la zona costera de Guatemala. Va desde una comunidad que se llama Zipacate hasta la frontera de El Salvador. Dentro de esta zona está el famoso cañón de San José, que es, como su nombre lo llama, ¿verdad? Es un cañón submarino que tiene mucha asociación a especies pelágicas, como pez vela, dorado, tiburón martillo, alopias, los zorros, ¿verdad? Están presentes en esta zona. Especialmente es famoso por la alta incidencia de piques con pez vela en esta zona. Esto sería como el escenario grande dentro de las zonas de importancia en el Pacífico. A nivel político, ha habido varias herramientas que se han utilizado para tratar de zonificar el Pacífico Guatemala, que va desde la frontera México a la frontera de El Salvador, generando posibles áreas de manejo, posibles áreas de conservación a partir de un rotafolio de estrategias de manejo para la zona del Pacífico. Dentro de esas han surgido las posibles áreas protegidas marinas, ¿verdad? Actualmente Guatemala no cuenta con ningún área marina legalmente establecida en el Pacífico. En el lado del Caribe sí tenemos bastantes áreas marinas, pero en el área del Pacífico no tenemos actualmente ninguna. Tenemos 3 en proceso, ¿verdad? Esta que se llama Manchón Guamuchal, esta que es Zipacate Naranjo, y esta zona que está acá, Monterrico, Las Lisas. Estas eran las propuestas que tenía el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Y bueno, nosotros en la información que empezamos a generar gracias a fondos nacionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el año 2006, empezamos a identificar la presencia de tiburones martillos en las pesquerías de Guatemala. Lo que más nos llamó la atención fue la presencia de muchos juveniles y neonatos. Los neonatos en zonas muy costeras, ¿verdad? Nosotros tenemos áreas de manglar, pero al contrario, yo he visto videos en Ecuador donde hay tiburones martillo dentro de las áreas de manglar. Acá los tiburones martillo no son comunes dentro de las áreas de manglar, sino que están las
sino que están en la parte costera, la parte marina. Esa es la zona propuesta como área protegida, en la zona de las lisas. Esto está muy cercano a El Salvador. Dentro de este trabajo que se hizo con fondos del GEF y PNUD, se hizo una propuesta para manejo, ¿verdad?, de esta área, donde las comunidades participaron muy activamente, las varias instituciones del Estado dieron bastante apoyo para poder generar esta propuesta. Por el tiempo administrativo, ¿verdad?, político que tarda en presentarse una propuesta en Guatemala, esperamos que en 7, 8 años esto sea un área protegida, pero posiblemente para entre 8 años las partes más importantes de estas áreas se degraden más, ¿verdad?, con la velocidad de la presión de los recursos pesqueros. Entonces, lo que estamos buscando es que dentro de esta zona que tenemos, la parte costera, hemos sugerido un área que se llama zona de recuperación pesquera, que sería como la zona núcleo. Esta zona de recuperación pesquera tiene no solamente el fin de proteger el tiburón martillo, que es lo que voy a presentar el día de hoy, sino que también que sirva para camarón, los camarones adultos que están muy cerca acá del área de los esteros, al desove, y que esto ayude a las pesquerías de la pesca artesanal, ya que la gente en esta zona pues vive justamente actividades pesqueras. Esta zona de recuperación pesquera tiene un aproximado de 10 kilómetros cuadrados. Es lo que hoy en día estamos negociando con los principales actores en las actividades pesqueras para hacer una delimitación. Ahorita la sugerencia es ampliarla hacia línea de costa, pero reducirlo hacia el fondo. Eso en un proyecto que ahorita está en ejecución, que trabaja con fondos de USAID, se llama Proyecto de Diversidad Costera. Hemos hecho algunas evaluaciones y es conveniente hacer ese tipo de modificación en esta zona de recuperación pesquera. Afortunadamente se ha podido ya colocar algunos sensores del área, sensores que están midiendo temperatura, pH. Con proyectos anteriores tenemos sensores que ya medían temperatura hace 3 años, es decir, que ya tendríamos 4 años de información, que colecta información cada 4 horas. Eso es algo que puede fortalecer la información del área. Algo muy interesante de la zona es la variabilidad, la temperatura en el agua de fondo. A 15 metros de profundidad, las temperaturas pueden variar de 19 grados a 31 grados centígrados. Guatemala es una de las zonas donde la temperatura superficial del mar es de las zonas más cálidas de todo el Pacífico Oriental. Esta zona pues no es la excepción, ¿verdad? Alcanzar 31 grados es bastante, ¿verdad? Bastante, es una olla de agua caliente casi. Y eso hemos visto que hay un efecto en la presencia de tiburón martillo. Vamos a ver más adelante algunos datos de eso. Trabajos que han hecho algunos estudiantes nos permiten observar dónde están físicamente los tiburones. Sí, ¿verdad? Que estamos en la parte de las lisas. Lo que ustedes ven en cruces son puntos de pesca donde habían actividades de pesca. Había una persona en esa embarcación, estaba registrando si salían tiburones o no salían tiburones. Los puntos que se ven en rojo son la presencia de tiburón martillo en las capturas. Como podemos ver, las capturas de tiburón martillo en estos muestreos que se realizaron durante 2017, todos estaban bien en la zona costera, ¿verdad? A 10 metros de profundidad. Esto pues nos ratifica a nosotros la estrategia de hacer la zona de recuperación pesquera debe ser lo más costero posible, ¿verdad? Porque es detrás de la reventazón que están los tiburones. Este mismo trabajo, en esta misma investigación, se hizo un trabajo
trabajo de marcado de tiburones, para poder hacer una contabilizar, para tener una idea de qué densidad de tiburones podíamos tener en el área, y ya veremos esos datos más adelante. Como todos sabemos, ¿verdad? Los tiburones martillo son uno de los tiburones más amenazados recientemente. Está incluido en UICN como una especie en peligro crítico. Ya fue ingresado a CITES a categoría 2. Sin embargo, la pesca sigue dando, ¿verdad? Si caen en las redes, el pescado no lo va a tirar. Estos tiburones pequeños son parte de consumo, ¿verdad? En varios tipos de alimentos. Algo interesante que en Guatemala el tiburón se aprovecha casi en su totalidad. Se consume la carne, se consume el hígado, se consume la piel, se vende, las aletas se vende. Pues, ese lado, pues, por un lado es positivo económicamente para las comunidades, pero la presión que puede estar, que ya está existiendo en los tiburones recién nacidos, es muy, muy alta, ¿verdad? En un momento se pensaba que era totalmente incidental, ¿verdad? Porque decía, sí, cae junto con la pesquería de sierras, pero no, la cantidad que está cayendo son similar a la cantidad de sierras, entonces no es tan incidental la pesquería. Hemos encontrado ya algunas formas para poder empezar a regular esto, porque es en ciertos lugares, en ciertas épocas, que se dan las mayores incidencias de tiburón martillo, y es precisamente en estas zonas de recuperación pesquera que queremos establecer ciertas medidas para que no se pesque y fortalecer las medidas de control y vigilancia en las épocas que sabemos que existe mayor incidencia de tiburón martillo. Aquí podemos ver, ¿verdad? Las hembras cargadas, ¿verdad? Que ya están a punto de liberar las crías en las costas. A veces son retenidas en los mayos, se enredan a las comunidades para su aprovechamiento. Y bueno, ¿por qué estaban los tiburones tan grandes cerca de las costas? Porque están dando luz, ¿verdad? Muy pegados a las costas. Y este fenómeno, julio a agosto. Los picos son junio y julio. Estos son los meses de mayor incidencia de tiburones martillo. Los neonatos, todo el recurso es utilizado. Aquí pueden ver el tipo de filete que sale. Es aprovechado para ceviche. Dentro de lo que se estableció para la comercialización, según CITES, Guatemala se descartó la comercialización de aletas de tiburón recién nacido, ¿verdad? De los neonatos quedó fuera el uso de los famosos chips, ¿verdad? Que les llamaban a la aleta de estos tiburones, porque ya hasta esto tenía valor en el mercado. Entonces esto quedó fuera, esto no se puede, no es parte de la comercialización para que no exista un incentivo al aprovechamiento de este recurso. Lo que estamos buscando es reducir la mortalidad por pesca de los recursos tiburón. Durante el 2016-2017 desarrolló una tesis en la cual se utilizaron, ¿verdad?, redes de enmalle para hacer capturas de tiburones, los cuales eran marcados inmediatamente, ¿verdad?, liberados. Eso fue con fines de hacer una contabilización, ¿verdad?, de hacer una estimación de tiburones en la zona. Eran marcados, se movían un poco dentro de un balde en agua adentro, y ahí se ponían a mover fuera de la panga o de la lancha, y eran liberados al mar. Pues esto ya iban nadando y algunos eran recapturados, y a partir de eso pues pudimos establecer un poco el tamaño de población, ¿verdad? Una densidad de 420 organismos para esa zona. Esto es lo que le hacía referencia yo al tema de temperaturas, ¿verdad? Hemos visto que en las temperaturas entre 28 y 29 grados es precisamente en esta época
a profundidad de 15 metros, es que hemos observado la mayor incidencia de tiburones martillo. Y bueno, pues eso ya nos permite identificar cierta temporada, ¿verdad? Para registrar la mayor abundancia de tiburones en las costas de Guatemala. Aquí hay un poco del registro de lo que es la estructura de tallas. Como pueden ver, la mayoría son neonatos, entre 40 y 60 son neonatos. Tenemos algunos registros de juveniles, ¿verdad? Que quedan entre los 60 y el metro de longitud total. Esta es la mayor población de tiburones que están siendo capturados en el Pacífico Guatemala en general. Específicamente para la zona de las lisas, que es donde se está proponiendo esta zona de recuperación pesquera, no solamente es el tiburón martillo la presencia de neonatos, también hay de Carcharodon limbatus, Supronodon longorio, Mustelus, los cerdo cuvier, la tintorera, ¿verdad? No solamente es tiburón martillo lo que hemos visto como reporte de tiburones recién nacidos, sino que existen más especies, también en estadios de recién nacidos y juveniles. Entonces, esta famosa zona de recuperación pesquera es el trabajo que tenemos ahora, ¿verdad? Y hemos estado trabajando en esto hace 10 años, identificando zonas, hace 5 años viendo las áreas, el área protegida. Afortunadamente, tenemos un grupo bastante grande de investigadores que están interesados en la zona y que están dándole seguimiento a estas acciones, porque al menos en este país la investigación cuesta bastante desarrollarla y necesitamos estar buscando recursos por pequeñas partes en las instituciones de gobierno y universidad para poder desarrollar algunas acciones. La idea es de que en este pequeño polígono pues no haya arrastre, no haya red de enmalle, no haya palangre. Nosotros todavía no hemos evolucionado en temas de pesca para hacer una restricción de 2 o 3 millas náuticas para la red de arrastre en la parte costera. La frecuencia de tiburones martillo en la red de arrastre no es común, ¿verdad? No es muy común encontrar tiburones martillo en red de arrastre, pero sabemos que sí, igual impactan los demás recursos, ¿verdad? Nuestro hermano país acá, El Salvador, ya tiene una regulación de millas náuticas y con balizas para los barcos para reducir el impacto sobre peces en general. Y tenemos una flota de camaronera todavía existente en el área. Ese ya es el polígono que se trabajó una batimetría fina en la zona de las lisas, que va desde los 0 metros a los 180 metros, posiblemente cuando hagamos ahorita la modificación, entre los 0 metros y 100 metros de profundidad, la podemos extender un poquito más hacia el oeste, manteniendo siempre el área de 10 kilómetros cuadrados. Esa es una fotografía de hace 10 años de la barra de las lisas. Lo que ustedes verían acá en este sector de la costa, pues estas son las zonas donde están las áreas de crianza de tiburón martillo. Tiene mucho efecto el hecho de que exista esta barra, este sistema de manglar, genera bastante riqueza al área, porque hay bastante camarón, es una de las áreas de mayor producción de camarón, Penaus Banamey, la zona, y ahí vemos en la red trófica, ¿verdad?, como los pargos, robalo y otras especies se ven beneficiados y alimentados por los camarones. Entonces, este ecosistema es de los más completos que tenemos nosotros en el Pacífico Guatemala y es el que estamos priorizando ahorita para trabajar en la primera zona de recuperación pesquera, en la primera zona que sabemos que es una de las más importantes áreas de crianza de tiburón martillo del Pacífico. Hemos identificado 3 más en el Pacífico Guatemala, pero las otras 2 están ubicadas en comunidades que no son
no son comunidades que cooperan, ¿no? Que estén a la par de las instituciones de gobierno de acuerdo e implementar medidas de manejo. Eso es algo muy valioso que tenemos en esta área para poder trabajar. Su gente ha sido anuente a este tipo de ideas, que han sido propositivos en que esto vaya adelante. De hecho, la idea de poner una zona de recuperación pesquera sería una figura administrativa pesquera, es una forma de adelantarlos al proceso del área protegida, ¿verdad? Para poder hacer un resguardo antes de que llegue la figura legal como área protegida de la zona. Manuel, te queda un minuto, Manuel. Pues una antes, cabal. Eso es parte del proceso de la socialización y de la divulgación del área protegida. La gente, como mencioné, esto es lo más valioso y la gente sí está interesada. Lo que nos falta es un poco más de recursos para poder completar algunos procesos legales, ¿verdad? Y la delimitación geográfica con boyas. Ahí tenemos una imagen ahí de la socialización con las comunidades. Y estos son los pasos a seguir, que es consensuar sus límites, las zonas de recuperación, divulgar y socializar los límites. DIPESCA genere un acuerdo ministerial de esta zona de recuperación pesquera. DIPESCA es la autoridad de pesca en Guatemala. Colocar boyas que definan que delimiten las zonas, implementar medidas de control y vigilancia de esta zona de recuperación pesquera, y continuar con el proceso de declaratoria del área protegida marina. Bueno, este trabajo es trabajo que se ha hecho en 15 años. Aquí aparecen los investigadores que han apoyado a lograr esta información para poder generar esta zona de recuperación pesquera a corto plazo. Bueno, y ese es el apoyo a las instituciones de gobierno, universidades, instituciones internacionales, OSPESCA, PRODE, que han apoyado y financiado trabajos en la zona, así como ONGs como Fundaeco, que durante un periodo generó un programa de rescate de tiburón martillo y realizó la última investigación de tiburones en la zona. Muchas gracias a todos y bueno, ya estamos por acá. Cualquier pregunta. Listo, Manuel. ¿Cómo va? Felicitaciones, primero que nada. Gracias por tu exposición. Hay algunas preguntas también acá. Bueno, Mario Hurtado pregunta, Mario Hurtado padre, ¿cuál es el nivel de aceptación de la comunidad al establecimiento del área protegida? Y si han previsto algún mecanismo financiero para reorientar la actividad pesquera a usos no extractivos. Como mencionaba, la comunidad afortunadamente fue bastante accesible y ellos lo ven como el banco, ¿verdad? La famosa idea de tener un banco en la parte marina, ¿verdad? Esta zona les va a servir a ellos como una zona de rebalse y de hecho me llamó mucho la atención el tema de los arrecifes artificiales porque ellos ven como una posible alternativa el establecer arrecifes artificiales en la zona para mejorar la producción y mantener peces en el área. Existen algunos barcos hundidos en la zona, tienen hay robalo con tallas que casi alcanzan el L infinito que uno observa en los libros, ¿verdad? De 45, unos 50. Y existen robalos de ese tamaño. Y ellos, bueno, si hacemos otras arrecifes acá en la zona, podría funcionar, ¿de acuerdo? Actividades que reorientan la actividad de pesca, no se ha sugerido. La más importante sería el turismo. Es una zona que tiene un potencial turístico muy, muy grande. Creo que sería la más inmediata a explotar. Una pregunta, Manuel. De todas estas áreas, de toda esta área de estudio en la cual ustedes han trabajado, entonces ya tienen ustedes delimitado específicamente dónde son esas áreas de crianza, por ejemplo, cuántas son, cuáles son. Sí, tenemos identificado ya 4 sitios. Tenemos identificado 4 sitios en el Pacífico, Guatemala.
por el tipo de comunidad, por el nivel de organización y la aceptación, empezamos por esta comunidad, ¿verdad? Los otros 3 sitios no va a ser tan fácil de trabajar como esta. Esta zona, este lugar, pues, presentaba afortunadamente las mejores condiciones, tanto desde el punto de vista de recursos pesqueros, como a nivel de organización de las comunidades, aceptación de las comunidades. Hay un par de preguntitas más, pero no sé si Telmo tenga alguna pregunta en este momento, o si no, para dar paso a las otras que están acá. Sí, primero para felicitar la presentación, interesante. Se me ocurre, tratando de buscar una similitud con las actividades pesqueras en nuestro país, ¿qué tan antigua es la pesca del tiburón en Guatemala? Pesca de tiburones de los años 70. Industrialmente de los años 70, artesanalmente de los años 60. Listo. Ok. ¿Algo más, Telmo? Si no, para dar paso a las que están acá. Adelante con las preguntas. Bueno, a ver, Nicolás Mouti dice, han observado también que los tiburones grandes usan, ¿han observado también que los tiburones grandes usan los manglares como área de crianza o solamente en la parte de mar abierto que nos mostrabas? Por anécdotas, sabemos de que los pescadores nos dicen los tiburones antes entraban a los esteros. Actualmente puede ocurrir, no es común. No es común de que entren ya ahora a los esteros. 2, 3 veces al año se ve un tiburón dentro del estero, ¿verdad? Un tiburón mediano, un tiburón grande se mira dentro del estero. Pero no es común ya que entren al estero. Casi siempre están en la parte de mar abierto. Listo. Dice, las comunidades están conscientes de los problemas de los tiburones. ¿Cuáles son las opiniones de las comunidades sobre la extracción de los neonatos, o es un pedido de un grupo o clientes específicos? Dice Mireya Matilde. Las comunidades están conscientes. Algunos dicen que justifica como una pesca incidental, digamos. Ya está muerto, ya estaba en la red, no lo van a tirar, ¿verdad? Es por eso que nosotros lo que queremos es evitar de que eso se vuelva una pesca incidental, ¿verdad? Tanto con artes de pesca como en la delimitación de las temporadas, los lugares de mayor incidencia. El siguiente paso ahorita que queremos trabajar es hacer ese tipo de experimento que hicimos frente a las lisas en diferentes lugares de la costa para identificar un poco mejor los indicadores de la abundancia que deberíamos estar reportando de tiburón martillo para las costas de Guatemala. Ya. Déjeme ver, creo que llegaron un par de preguntas más. Yo iba a hacer una, pero... dice... Ana dice, muy interesante, doctor Isquia. ¿Dónde se realiza en Guatemala el mayor consumo? ¿En la zona costera? ¿O en la zona costera o en Ciudad Capital? ¿Dónde se realiza el mayor consumo? Y si se ha realizado un monitoreo sobre la comercialización. Bien. Si es tiburón adulto, la ciudad. El tiburón adulto se va a ciudad y se va como filete. Y si los recién nacidos se consumen localmente en ceviche. Eso lo poco que llegará a la ciudad de Guatemala, yo siempre ando haciendo monitoreos personales en los principales mercados y de tiburón, así neonatos, son pocos los que llegan a la ciudad de Guatemala. Eso se consume a nivel local. Yo creo que... El ceviche muy apetecido, el ceviche de tiburón recién nacido es muy apetecido en la costa. Ya, listo. Creo que ahí entra un poquito el tema de tal vez las divergencias o diferencias entre países, ¿no? Para nosotros, pescar tiburón es pecado, básicamente. Sin embargo, de lo que vemos acá en tu país, incluso, digamos, sigue la actividad de extracción de esta especie. Y por ahí va mi pregunta. Entonces,
tipo ¿hay algún tipo de evaluación de cómo está afectando esta pesquería a la especie o no? Esa pregunta la respondo a nivel de Centroamérica. Teníamos recientemente un grupo de empleados pesca, que era un grupo de tiburones. Lo que estábamos tratando era precisamente eso, ¿verdad? Cómo poder crear una herramienta regional. Nuestros países son bien pequeños, ¿verdad? Las pocas medidas que podemos implementar, Guatemala, si El Salvador no está haciendo nada, pues no hacemos poco lo que nosotros podemos afectar. El lado de El Salvador consumen el tiburón más que el lado de Guatemala, ¿verdad? El consumo, la incidencia de tiburón allá, pues es un aprovechamiento total. Igual, ¿verdad? No se desperdicia nada. Cuando se va uno al lado de Nicaragua, ahí la presión es un poco menor de la que hay del agua de Guatemala desde el punto de vista artesanal. Artesanal. Estábamos trabajando a nivel regional un poco de implementar estrategias de ordenamiento. Una de ellas, vimos la más importante, era identificar las áreas de crianza de tiburones para empezar a hacer algunas acciones, ¿verdad? Creo que el trabajo ese hay que retomarlo a nivel de Centroamérica para poder empezar a tener efecto, ¿verdad? Que las acciones de un país puedan sumar a las demás acciones que estarían haciendo los otros países en el área. Listo. Gracias, Manuel. No sé, Telmo, si tenga algo adicional, porque ya ahora ya estamos con el tiempo. No, solamente felicitar nuevamente al expositor. Listo. Manuel, ayúdame dejando de compartir la pantalla, por favor. Y bueno, pues para finalizar, la verdad quiero agradecer infinitamente a Laia, a Cristian y a Manuel por su predisposición. Y hay algunas otras preguntas adicionales, por si acaso, en el chat. Manuel, no sé si quieres revisarlas mientras estoy hablando un poquito, ya para despedir el evento, pero para que las tengas también ahí, y también podrías hacer lo mismo que Cristian, respondérselas en el chat, irlas respondiendo. Falta la foto. Sí, a ver, vamos a tomar la foto para publicar. Entonces, ahí 3, 2, 1. Ok, ya estamos. Entonces, bueno, en resumen, quiero agradecerles, gracias a los tres, por su predisposición, por todo por todo lo que nos han compartido hoy. Sin embargo, creería que me quedo con mucha enseñanza ahí. Gracias a Laia por el tema que siento que creo que es súper importante. A Cristian, bueno, uno de mis temas en los cuales también estoy trabajando es la acidificación, así que siempre que escucho de acidificación quedo siempre más encantado que nunca. Y Manuel, también es bueno saber este tipo de experiencias que se están manejando en otros países, incluso para ver y comparar con el nuestro, ¿no? Y bueno, muchas gracias por estar aquí. No sé si quieran decir algunas palabras finales de alguno de ustedes. Laia. Ayúdanos con los micrófonos. Manuel, que tiene activado el micrófono, por favor. Si tienes algunas palabras finales. Muchas gracias al Instituto Nacional de Pesca por la invitación, ¿verdad? Muy complacido de ver muchas personas conocidas acá. Laia, me encantó el tema. Espero poderme comunicar con usted. Hay temas que me llamaron mucho la atención y me gustó ver de nuevo, ver y estar de nuevo una presentación de este nivel. Ver la presentación de Cristian, me recordó los congresos de Chile, y dije yo, bueno, quisiéramos de nuevo tener las universidades acá teniendo esa capacidad de investigación y publicación, y decía yo, cada paper tienen ahí. Eso tenemos que hacer acá en Centroamérica, y varios colegas de Centroamérica acá conectados. Los llamo a que hagamos eso, ¿no? Que no solamente hagamos el trabajo de oficina, el trabajo diario de sacar los trabajos, sino que hay que publicar también, porque si no, no existe. Listo. Laia. Sí, me uno a las palabras de Manuel. Muchas gracias a Mario y al Instituto Nacional de Pesca por la invitación. Fue, como les dije al inicio, es increíble ver que
de alguna forma las vicisitudes de salud pública han permitido que este tipo de espacios se generen y que muchas personas de diferentes países estemos aquí justamente compartiendo. Es excelente, fue un placer para mí igual estar con Manuel y con Cristian en este ciclo del día de hoy. Estoy totalmente también abierta a la colaboración y que debido a que tal vez los fondos en estos momentos están disminuyendo, ojalá esto sea un punto de partida para que empecemos a colaborar entre países, para que empecemos a colaborar entre nosotros y para que sigamos promoviendo la ciencia y la buena ciencia que siempre pretende que el ecosistema marino esté bien y esté saludable. Muchas gracias de nuevo a todos y fue un placer poder compartir con todos ustedes. Cristian. No, muchas gracias de nuevo por la organización y por invitarnos. Fue un placer igual estar compartiendo acá con todos ustedes y también con las exposiciones. Eran todas muy interesantes, me estuve conectado y escuchándolas todas. Así que, no, eso. Y bueno, un saludo a todos y todas y que espero que este tipo de eventos se sigan realizando. Creo que son bien provechosos. Listo. Muchas gracias a todos. Los invitamos a mañana a poder ya ver las 3 últimas charlas de esta conferencia y en donde vamos a tener a 3 expositores más. Entre ellos básicamente 3 temas se van a tratar, son temas de las primeras cadenas tróficas, que son plancton e ictioplancton, y algo sobre moluscos. Entonces, muchas gracias por estar conectados, los esperamos mañana, y gracias a todos. Chao. Gracias.